Bien, buenas noches con todos. Gracias por estar el día de aquí en esta sesión número uno, el módulo número uno de este curso. Y bueno, ya presentamos también el grupo de la Magíster, quien esta noche va a estar a cargo del tema. También ya se presentó. Así es que bueno, maestra, buenas noches, bienvenida. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Y el tiempo es con usted. Muchas gracias. Ahora sí vamos a compartir la pantallita. Si me das el gracias. Gracias. Muy bien. Ahora sí vamos a iniciar. Es importante que nosotros hablemos de salud pública, como les venía diciendo. La salud pública, al menos en el Perú, es un tema crucial, con muchos desafíos que van y vienen. Cuando hablamos de salud pública, hablamos desde la accesibilidad que tenemos, la calidad de atención médica, de enfermera y de todos los profesionales, hasta incluso la infraestructura, ¿no? Incluso la distribución equitativa de algunos recursos que tenemos. Y a lo largo, pues, de los años han habido avances, pero también persisten algunas desigualdades, deficiencias en las áreas de atención primaria, ¿no? Deficiencias de pronto como la cobertura de salud rural, la gestión de enfermedades endémicas como la tuberculosis, tenemos ahora el dengue, entre otras enfermedades. Entonces, el país ha implementado para ello programas, ¿sí? Para poder abordar estos problemas. Tenemos el programa de tuberculosis, tenemos muchas estrategias nacionales, ¿no? Y ahí está la inmunización, están los problemas también del VIH, etcétera. Pero aún enfrentamos muchos desafíos. En, por ejemplo, el más importante, en poder mejorar la infraestructura y la capacidad que tiene todo el personal de salud, ¿no? Así como también la lucha contra la corrupción en el sistema de salud, que es un tema que no es nada ajeno, creo que todos conocemos, ¿no? La lucha de poderes que hoy en día enfrentamos, ¿no? Y que de alguna manera también nos da una situación negativa al momento de enfrentar algunos problemas de salud pública. Es así que vamos a hablar por qué es tan importante la salud pública, ¿no? Por qué la salud pública se ha convertido en una esfera importantísima para nosotros los peruanos, ¿no? Y que también de alguna manera nos permiten también conocer, ¿no? Que gracias a la salud pública nosotros podemos hacer prevención, podemos hacer promoción y podemos incluso evitar muchas de las enfermedades. Así que vamos a ver esta pequeña historia, ¿sí? Vamos a ver esta pequeña historia que nos habla del por qué es tan importante la salud pública. Les quiero contar la historia de cómo el cólera cambió a mi pueblo. Los bichos del cólera viajan por el río. Son tan chiquitos que no se ven, pero son muy peligrosos. Sin darse cuenta, las mujeres llevaron el cólera a la casa en el agua que recogieron. El cólera también se esparció en las patas de las moscas y en las manos sucias. Y nos tragamos los bichos del cólera que estaban en el agua, en la comida y en nuestras manos. Todo pasó muy rápido. A la mañana, papá se sintió muy mal. Tenía una diarrea que se veía como agua gris que chorreaba de él. Yo me asusté mucho. Salí a buscar ayuda. Corrí tan rápido como pude. Cuando la enfermera lo vio, supo que era cólera. Necesitaba líquido enseguida. En ese momento, ella no tenía suero oral, así que le preparamos una bebida especial. Primero nos aseguramos que el agua fuera potable. La filtramos con un paño y la hervimos por 1 minuto. Luego mezclamos media cucharadita de sal
y 6 cucharaditas de azúcar en 1 litro de esta agua. Sabía como a lágrimas, no muy salada. Me daba miedo que papá se muriera, pero pronto se sintió un poco mejor. La enfermera me explicó que no todos los que se tragan los bichos del cólera se enferman como mi papá, pero aún así pueden pegar la enfermedad. Ahora debía explicar lo del agua potable en mi pueblo y enseñarles a protegerse del cólera. Cuando vi a una muchacha que cargaba agua, le dije que podía convertirla en agua potable agregándole gotas de cloro y esperando media hora antes de usarla. A un hombre que iba a ponerse a comer con las manos sucias, le dije que lavara siempre sus manos con jabón y agua potable después de ir al baño. Solo podría comer sin peligro si tenía las manos limpias. Cuando vi a los vecinos del pueblo esparcir el cólera por el río, les dije que debíamos cavar letrinas lejos del río, por lo menos a 30 metros, para que el pueblo estuviera limpio. A una mamá que cocinaba alimentos sin lavarlos, le dije que debíamos lavarnos las manos y toda la comida. Y después de cocinar, comer la comida caliente y no dejar que se le pararan las moscas. Corrí la voz por el pueblo y fui rápido a buscar a papá. Me sentía feliz porque ya estaba mejor. Así volvió la salud al pueblo. Ahora filtramos y hervimos el agua de beber. Siempre usamos las letrinas y siempre nos lavamos las manos después. Los alimentos se lavan, pelan y cuecen lejos de las moscas. Y siempre nos lavamos las manos antes de cocinar y comer. Salvamos a nuestro pueblo del cólera. Corran la voz. Su pueblo también puede ponerse a salvo. Muy bien, este video nos enseña muchísimo en relación a por qué es tan importante la salud pública. ¿Alguien me puede dar un propio concepto de lo que podría ser la salud pública posterior a este video? A ver, ¿alguien? Es válido mencionarlo con nuestras propias palabras, ¿vale? No necesitamos un concepto sofisticado para entender lo que es la salud pública o el por qué es importante. ¿En qué nos ayuda la salud pública? A ver, ¿alguno? Muy bien, gracias Catalina. Nos dice, es el estudio de las enfermedades prevalentes, ¿ya? Claro. ¿Y por qué es importante? Vamos a responder esta pregunta, más que el concepto del por qué es importante. Buenas, hola, ¿qué tal? También puede ser algo de interés público. En realidad, no es la primera vez que cojo un tema, lo que es salud pública para mí personalmente. Ujú, Es algo de interés público, bienestar activo, ujú. evitar endémicos, puntos así. Muy bien. Prácticamente has mencionado que es básicamente prevención, ¿no? Muy bien, y ahí justo Carmen te refuerza, nos dice, para la prevención de enfermedades que pueden ser mortales. Así es. Recuerden que la salud pública es fundamental porque se enfoca en la prevención de enfermedades, en la promoción, el bienestar de toda la población. Imagínense si no existiera la salud pública, no habría prevención, no habría promoción y estuviéramos efectivamente falleciendo, como muy bien lo mencionas, de manera mortal, por muchas enfermedades que muy bien se pueden prevenir, ¿no? Exacto, la salud para todos dentro de una comunidad. Así es, ¿no? O sea, aquí en lugar de tratar a las personas de manera individual,
¿no? Las tratamos de manera colectiva, como dice Gladys, dentro de una comunidad. Entonces, garantizamos que pueda haber acceso equitativo en todos los servicios de salud, pero servicios, no cualquier servicio, sino servicios de calidad, donde abordemos factores sociales, factores ambientales, económicos, que de alguna forma estén afectando a nuestra comunidad. El video que han visto, ustedes han visto el cólera. El cólera en el Perú fue un claro ejemplo de la importancia de la salud pública. Durante décadas el país se había enfrentado a brotes recurrentes de cólera debido a problemas pues, de saneamiento, como ustedes han visto en el video, del tema de acceso a agua potable, de algunas condiciones socioeconómicas que eran muy desfavorables, ¿no? Entonces, la respuesta a estos brotes ha destacado la necesidad de mejorar algo tan básico que es la infraestructura básica, la educación en salud, la vigilancia epidemiológica, para poder prevenir y poder controlar las enfermedades infecciosas, ¿no? Entonces, el cólera ha sido como un catalizador para poder fortalecer los sistemas de salud y promover de manera política la salud pública. Porque ustedes han visto que el cólera era una enfermedad gastrointestinal, lo causaba una bacteria, el Vibrio cholerae, y que cuando una persona contraía el cólera sufría de una diarrea intensa, de vómitos, lo que llevaba rápidamente a una deshidratación grave, ¿no? Y en casos severos no tratados, llevaba a la muerte. Entonces el cólera se propagaba muy rápidamente por el consumo de agua, por alimentos contaminados, heces infectadas, áreas donde no hay acceso a agua potable. Entonces ahora sí, o sea, seguimos teniendo lugares donde no hay acceso a agua potable, donde no hay saneamiento adecuado, y que tranquilamente se hubiera generado la enfermedad. Lo cierto es que no, hemos controlado gracias a que a pesar de que existe un lugar donde existe la pobreza, saben lo importante que es la higiene, saben lo importante que es lavarse las manos. Entonces ya no tenemos esas consecuencias devastadoras, ¿no? En términos de mortalidad y especialmente en comunidades donde los sistemas de salud son muy débiles. Entonces tenemos que el cólera, así como otras enfermedades, han podido prevenirse. Entonces, vean qué importante es la salud pública cuando hablamos de ello. Ahora, el iceberg de la enfermedad. ¿Qué significa? El iceberg de la enfermedad. ¿Qué significa? Cuando nosotros hablamos del concepto del iceberg, se refiere como una metáfora, ¿no? Una metáfora que describe la relación entre la enfermedad manifiesta y la enfermedad subyacente o no detectada, ¿no? O sea, desconocida. Entonces, así como un iceberg tiene una pequeña parte que es muy visible sobre el agua y una parte mucho más grande debajo de la superficie, ¿no? La enfermedad siempre, la enfermedad manifiesta es solo una fracción de la carga total de la enfermedad que afecta a toda la población. Esto es lo que nos quiere dar a entender esta imagen. O sea, la parte visible del iceberg representa los casos de enfermedad que son diagnosticados, que son tratados médicamente, mientras que la parte sumergida representa los casos no diagnosticados o los casos subclínicos que pueden pasar muchas veces desapercibidos. Y esto puede incluir a personas que tienen enfermedades, pero que aún no muestran síntomas, así como aquellos cuyos síntomas son leves y no buscan atención médica. Entonces, el concepto del iceberg de la enfermedad destaca mucho la importancia de mirar más allá de los casos obvios de enfermedad y considerar la carga total de enfermedad en una población, obviamente incluido aquellos que no están siendo atendidos por este sistema de salud. Entonces, esto es crucial para diseñar estrategias efectivas de prevención, de detección, de tratamiento a enfermedades a nivel comunitario, ¿no? El ámbito de intervención en la salud pública, ¿qué significa? Ustedes están observando aquí, ¿no? Eh, prevención primaria, prevención secundaria, prevención terciaria, ¿no? O sea, el ámbito de intervención en la salud pública se refiere al conjunto de áreas, de campos que se van a llevar a cabo para diferentes acciones para poder mejorar la salud, ¿no? Entonces son actividades que nosotros vamos a ir realizando, ¿no? De manera paulatina, actividades importantes de prevención de enfermedades. Entonces, si ustedes recuerden siempre, nosotros tenemos 3 niveles de prevención. ¿Cuáles son? Nivel primario,
nivel secundario, nivel terciario. El nivel primario, este nivel se centra en evitar que las enfermedades y lesiones ocurran en primer lugar. O sea, las intervenciones de prevención primaria siempre buscan eliminar o poder reducir los factores de riesgo, ¿no? Los factores de riesgo protectores para la salud. Por ejemplo, es muy importante que nosotros podamos eh, hablar, por ejemplo, de estilos de vida saludable, que de la vacunación, que la educación en la salud, la mejora de condiciones de vida, del trabajo, qué sé yo, ¿no? Varias actividades de prevención primaria. Y que justamente en la población vulnerable es cuando, o sea, justamente es en la población vulnerable donde esta se incluye, ¿no? La parte de intervención. Luego tenemos la prevención secundaria. Con la prevención secundaria se enfoca mucho en detectar, ¿no? En detectar, en tratar las enfermedades en una etapa temprana, ¿no? Cuando aún son asintomáticas o tienen síntomas leves, ¿no? Muy bien. Les decía que en la prevención secundaria aquí se enfoca mucho en detectar, en poder tratar las enfermedades en una etapa temprana, ¿no? O sea, cuando aún de pronto es asintomático o cuando tiene síntomas leves. Aquí el objetivo en una prevención secundaria es poder prevenir la progresión de la enfermedad, ¿sí? O sea, la persona ya tiene la enfermedad, pero se busca prevenir o reducir las complicaciones o la discapacidad que pueda tener la persona, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que la persona tenga diabetes, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos en la prevención secundaria? Que la persona no llegue a tener un problema de enfermedad renal crónica o que no llegue a tener un pie diabético. Eso es prevención secundaria. O sea, sigue siendo prevención, pero para evitar las complicaciones. Eso es prevención secundaria. En cambio, la prevención primaria tiene que ver más con aquellos que sí son un factor de riesgo, niños, gestantes, adultos mayores, son factores de riesgo, pero estamos generando una parte preventiva promocional como es la vacuna, por ejemplo, para evitar que se enferme. O sea, aquí la persona está completamente sana. Y en la prevención terciaria, en este nivel, se centra en limitar el impacto de la enfermedad crónica y discapacidad que ya está establecida y poder prevenir recaídas, poder prevenir también algunas complicaciones. Y aquí se enfoca mucho en la prevención de rehabilitación, en cómo manejar las enfermedades crónicas, cómo educar en el manejo de la enfermedad, cómo generar un apoyo psicosocial en la persona, en la familia. Entonces, ya la prevención terciaria tiene que ver ya con la rehabilitación, ¿no? En cómo hacer ese acompañamiento, ese manejo de la enfermedad. ¿Sí? Entonces, estos son los ámbitos de intervención de la salud pública. La salud pública no solamente está antes de que la persona se enferme, sino continúa cuando la persona está enferma y continúa cuando la persona se está recuperando. ¿Ok? Es así que ha evolucionado mucho el concepto de salud pública desde un enfoque de la medicina al enfoque de la salud pública. Desde un enfoque de la medicina nos habla de la atención de un tema o de un problema específico de una persona. Luego, este iba evolucionando a la atención a un problema de salud específico de una porción de la población que acudía al médico y recuperaba su salud. Y ahora la atención de las necesidades de toda la población, que recibe la intervención de todo un equipo multidisciplinario de profesionales. Ojo, la salud pública no solamente es la enfermera, el médico. Cuando se habla de salud pública se habla de todo el equipo interprofesional. Es el equipo multidisciplinario el que colabora para que el paciente esté bien a nivel de la esfera biopsicosocial. Existen algunos movimientos constructores del concepto de salud pública, como por ejemplo en Francia, donde se empezó el tema de la higiene pública, el movimiento sanitario en Gran Bretaña y los movimientos modernos de salud pública en Estados Unidos. Entonces, tenemos bastante historia ahí. Existen incluso algunos modelos conceptuales en salud pública, ¿no?
Estos también son muy importantes porque, bueno, van a depender mucho del concepto, el marco conceptual que este tenga. Por ejemplo, tenemos desde la perspectiva de análisis, que desde el enfoque biomédico habla de la enfermedad, del epistemológico clásico habla de la enfermedad y del higienista preventivo habla de la salud y del sociomédico del proceso salud-enfermedad. Seguramente el proceso salud-enfermedad si lo han escuchado, ¿no? Es bastante común hablar del proceso salud-enfermedad, entonces eso está dentro también de salud pública. La hipótesis que tiene que ver con los agentes que causaron la enfermedad y al final poder ver el perfil epidemiológico que podría haber resultado de muchos factores. Las variables tipo agente, causal, individuo, ¿no? Y poder ver cuáles fueron los determinantes básicos o determinantes que pudieron influir en una enfermedad. Los aportes, que habla de la identificación del agente causal y también hace un enfoque integral de los determinantes en el proceso de la enfermedad. Y así cada uno de ellos, ahí están los representantes, Pasteur, Mahon, ¿no? Levey, Clark, Fren, Lewis, entonces que fueron personas muy importantes en el área de la salud pública. Tenemos, por ejemplo, aquí también, ¿no? A Winslow, de la salud pública. ¿Qué nos hablaba? Obviamente, este era un médico, un destacado epidemiólogo, experto en salud pública estadounidense, y que fue reconocido por su contribución en la salud pública a finales o a principios del siglo XX, ¿no? Entonces, Winslow es conocido por esa definición ampliamente aceptada de lo que es salud pública, ¿no? Y se ha convertido también en un punto de referencia en esta área. Es así que él nos dice que la salud pública es la ciencia y el arte de prevenir las enfermedades, prolongar la vida, fomentar la salud y la eficiencia física mediante esfuerzos organizados de la comunidad para sanear el medio ambiente, controlar las infecciones en la comunidad, educar al individuo en cuanto a los principios de higiene personal, organización de servicios médicos y de enfermería para el diagnóstico precoz. Miren que ahí nos agregaron a nosotros las enfermeras en este concepto, ¿no? El tratamiento preventivo de enfermedades, así como desarrollar la maquinaria social que le asegure a cada individuo de la comunidad un nivel de vida adecuada para el mantenimiento de la salud. La definición de Winslow destaca mucho, o sea, la naturaleza holística de la salud pública, abarca muchos aspectos médicos, sociales, ambientales, así como la importancia de la acción comunitaria, o sea, él habla mucho de que la comunidad influye la promoción de estilos de vida saludables. Entonces, sus ideas en realidad continúan siendo relevantes en la práctica contemporánea hoy en día en la salud pública y ha influido mucho para formular algunas políticas, algunos programas de salud pública en todo el mundo. También tenemos a Terris en salud pública. ¿Qué nos hablaba Terris en salud pública? También nos daba este concepto, ¿no? También fue un buen investigador en el campo de la salud pública y también fue representante mucho que de estar aquí. Él destacó tres elementos claves, ¿no? Incluso en la promoción de la salud, ¿no? Él hablaba de la ecología humana, ¿no? O sea, se refería mucho al entorno físico, ¿no? Al entorno físico, al entorno social, cultural, y que influía mucho en el comportamiento de la persona. Hablaba también de la psicología educativa, ¿no? Y hablaba también de cómo el ambiente puede ser un aspecto que también influye, o sea, mi entorno físico me ayuda a fomentar o comportamientos saludables o comportamientos no saludables, ¿no? O me ayuda a mejorar mi calidad de vida o no. Entonces, él ofrece una perspectiva diferente, ¿no? Él ofrece una perspectiva más integradora, o sea, reconoce mucho el entorno social, físico, incluso la parte emocional. Digamos, su concepto nos dice la ciencia y el arte de prevenir las dolencias, las discapacidades, prolongar la vida, fomentar la salud y la eficiencia física y mental, mediante esfuerzos organizados en la comunidad para sanear el medio ambiente, controlar las enfermedades infecciosas y no infecciosas, así como las lesiones, educar al individuo en los principios de higiene personal, organizar servicios para el diagnóstico, tratamiento de las enfermedades y para la rehabilitación, así como desarrollar la maquinaria social que le asegura a cada miembro de la comunidad un nivel de vida adecuado para el mantenimiento de la salud. Y luego la OPS nos dio su propio concepto. La salud pública nos dice es el esfuerzo
organizado de la sociedad, tal cual. Es la sociedad la que nos permite tener salud pública, principalmente a través de sus instituciones de carácter público, y mejorar, promover, proteger, restaurar la salud de las poblaciones por medio de actuaciones del alcance colectivo, ¿no? Luego, a partir de una serie de reflexiones en la presente década, donde el doctor Vicente Navarro, también de Estados Unidos, hablaba, él también definió a la salud pública como una práctica social integrada que tiene como sujeto y objeto de estudio, ¿no? Entonces, también creo yo que todos coinciden en el tema de la comunidad, o sea, la salud pública está en la comunidad y es ahí donde se hacen las intervenciones. Y existen muchas disciplinas que integran la salud pública para que ustedes no piensen que salud pública es un término nada más y que está limitado a algo, no. Salud pública hace referencia a cuando hablan de administración en salud, antropología, biología, ciencia política, ciencias de la salud, demografía, ecología, economía, estadística, genética, ingeniería de sistemas, sanitaria, medicina, psicología, sociología, veterinaria, etc. Y esto incluso lleva a la investigación en muchas de las ocasiones. Entonces existen muchas funciones muy esenciales en la salud pública, ¿no? Funciones muy importantes. Y son, miren, 11 funciones básicas, empezando por la primera, que es el seguimiento, evaluación y análisis de la situación. O sea, no podríamos establecer estrategias en la comunidad si no conocemos cómo nos encontramos. Entonces aquí el seguimiento es básico, la vigilancia de la salud pública para poder controlar riesgos, daños, la promoción de la salud con enfermedades transmisibles y no transmisibles, la participación de la comunidad. La comunidad siempre tiene que participar, ¿no? Y acá siempre hacemos el enfoque a los agentes comunitarios, a los promotores de salud, ¿sí? El fortalecimiento también de la capacidad institucional de regulación y fiscalización en salud, el desarrollo de políticas, la evaluación de promoción a un acceso equitativo para que todos accedan a salud, el desarrollo de recursos humanos, de capacitación en salud, nosotros, ¿no? Que somos el recurso humano indispensable, la garantía de calidad en servicios de salud, la investigación, creo que la investigación es el paso que apertura nuevos avances, nuevas creaciones y que nos permite también establecer nuevos objetivos, ¿no? Que podrían funcionar. Y por último, la reducción del impacto de emergencias, ¿no? Y desastres en salud. Tenemos al doctor Hipólite Unanue y a José Cayetano Heredia Sánchez. ¿Conocieron a estos personajes ustedes, no? ¿Qué podremos hablar, no? De cada uno de ellos, ¿no? En la salud pública. Y ahí miren qué importante, para quienes conocen, existe un hospital, ¿no? Existe el hospital, ustedes saben que también dentro de este hospital también se hace mención, ¿no? A qué es lo que se desarrolló. Bueno, para quienes no conocían, Hipólito Unanue fue un médico, científico, político, incluso fue también peruano, reconocido por esa contribución en el campo de la medicina y también de la salud pública en el Perú. Entonces, Unanue fue pionero en la introducción, por ejemplo, de la vacuna de la viruela en el país. Y él desempeñó un papel muy importante en poder modernizar la medicina peruana, ¿no? Él fue defensor de la educación médica, de la investigación, contribuyó mucho al establecimiento de muchas instituciones médicas, de hospitales también que habían en el país, ¿no? Bastante importante. Luego, José Cayetano Heredia fue un médico también científico peruano, considerado uno de los fundadores de la medicina experimental en el Perú. Heredia estableció la primera cátedra de medicina experimental en la San Marcos, ¿no? Y sus contribuciones mucho a la investigación, ¿no? A eso se refiere también el nombre de la universidad que actualmente lleva, Universidad Cayetano Heredia. Y él hizo mucha contribución en investigación médica, ¿no? Y empezó a formar a profesionales de la salud que querían que desarrollen la medicina. Entonces, ambos dejaron un legado duradero de salud pública.
en la medicina, ¿no? Sus esfuerzos y todo lo demás contribuyó mucho al Perú. Pero ojo, no son las dos únicas personas que dejaron un legado en nuestro país. También tenemos, ¿no? Otras personas que fueron importantísimas y ahora les voy a proyectar uno de los videos de lo que fuese la salud pública. Mostrarles el video de la entrevista de salud pública. Permítanme mostrarles este video. A ver. Alfredo, Sus audios por ahí. Muy bien, vamos a poner la entrevista del doctor David Tejada. ¿Alguien lo conoció? ¿Escuchó hablar de David Tejada? Un héroe en las Américas. El doctor David Tejada de Rivero fue un peruano, héroe de la salud pública de las Américas en el 2012, fue reconocido así. Él contribuyó mucho a la salud a los pueblos de las Américas, incluso fue también director de la OPS, ¿no? Fue un peruano que también fue ministro de Salud. Y bueno, que vamos a conocer un poco lo que él nos menciona. Voy a hacer el video en reproducción Ah, sí, rápida, sí, le he visto a ese viejito. ¿Tú has visto a ese viejito? Mira. así que ahí lo vamos a mostrar. Vamos a ver en una reproducción rápida para que no nos tome mucho tiempo. Ya. Y estando mis padres dedicados a la lucha social, siendo hijo único y estando mis padres dedicados a la lucha social, política, a los 5 años de edad, mi padre estuvo preso, ya, y mi madre fue presa 10 meses y después deportada a Chile. Y yo la acompañé teniendo 5 años. Estuvo trabajando de obrero de construcción. Y cuando los ingenieros se dieron cuenta que él era ingeniero, entonces lo hicieron capataz. Y mi madre, que era poetisa y escritora, arrendaron un garaje en el centro de Santiago para vender verduras y frutas. Yo siempre he vivido orgulloso. No me afectó eso absolutamente en nada. Y entonces en Chile continué mis estudios primero en la Universidad de Concepción. Me quise alejar de los problemas políticos, yéndome de Santiago al sur en Concepción, donde había una universidad privada muy buena. Un día, por casualidad, pasando en el campus, que es un campo muy bonito, pasando por un pabellón, vi que había muchos estudiantes y pregunté qué había. Entonces me dijeron, es la Federación de Estudiantes de la universidad que no se ponen de acuerdo en alguna cosa. Y yo entré por curiosidad. Y no se ponían de acuerdo. Estaban peleando, gritando y todo. Entonces yo pedí la palabra. Y se pusieron de acuerdo. Al año siguiente fui presidente de la Federación de Estudiantes de la universidad. He sido el único extranjero presidente de una federación de estudiantes universitarias en Chile, siendo peruano. Y entonces ahí me tocó hacer el curso de pediatría. Me confabulé con las monjas de aquella época que habían en todos los hospitales en todas partes y con las enfermeras, para que algunos niños muy malnutridos que venían por problemas agudos los retuviéramos más del tiempo necesario. Porque la experiencia era de que recuperábamos al niño del cuadro agudo, le dábamos de alta en perfectas condiciones y a los 4 o 5 meses regresaban con otro problema agudo en las mismas condiciones. De que el problema
de las enfermedades no son los agentes patógenos, sino que son las condiciones sociales de vida. Y eso fue lo que me impulsó a hacer salud pública. Tenía la idea de hacer salud pública, pero yo estaba haciendo todavía pediatría. Y estaba justamente en el momento en que yo estaba decepcionado de que con la simple pediatría no se resolvían los problemas. No tenía tampoco una clara idea de lo que era la salud pública. Había escuchado por ahí, sobre todo en esa época se hablaba mucho de medicina social y medicina preventiva. Manuel Prado quería que yo me dedicara a la diplomacia. Entonces dije, no, yo lo que quiero es hacer salud pública. Y el presidente Prado me dijo, ¿cómo se come eso? Y entonces más o menos le expliqué de qué se trataba. ¿Y qué se requiere para eso? Pues que se requiere de que yo pueda hacer un curso de salud pública. Y Jorge Hackelford llama tímidamente al doctor Horvitz, que era el director de la OPS en Washington. Y el doctor Horvitz le dice, inmediatamente hay que darle la beca. Y así fue que yo entré por la ventana, ¿ya? A hacer salud pública. Y la beca que me dieron fue para hacer la maestría en salud pública con especialidad en materno-infantil, que era mi campo como pediatra en la universidad. Y me dijo, usted no es para hacer materno-infantil, usted es para hacer administración de salud pública, usted es un ser político. Y eso es lo que se necesita. En la salud pública se necesitan políticos, no simplemente técnicos. Eso me dijo el doctor Chipman. La OPS, que al comienzo me miraba mal, con los informes del buenos resultados como estudiante, etcétera, entonces ya me miraba bien. Entonces aceptaron que yo fuera a hacer la residencia. Y fue una residencia en el estado de Nueva York, no de Mirón, como muchas residencias, sino me asignaron un condado del estado para yo ser el jefe. Ya yo me regresé al Perú. Y entonces me asignaron como jefe del centro de salud del INSE. Y el alcalde había hecho un sótano especial para hacer ahí un centro de salud del municipio. Y entonces yo dije, centro de salud del ministerio, centro de salud del municipio, y me fui a hablar con el alcalde. Le dije, ¿por qué no juntamos fuerza y hacemos un solo centro? Pero fue el primer proyecto bilateral, Ministerio de Salud, Municipalidad, para hacer un centro de salud. Y entonces vino el terremoto de Arequipa, Manuel Prado con el ministro de Salud y yo también ahí fuimos a Arequipa. El hospital de Arequipa de esa época se cayó enteramente. Y entonces ya de regreso a Lima le dije a Guillermo Garrido, yo tengo la responsabilidad de ir a Arequipa. Entonces yo fui a organizar el hospital con la idea de hacer no un hospital que reciba pacientes, sino un hospital que salga a la comunidad. El doctor Horvitz, que me dijo, de Washington, de la OPS. Entonces me dijo, quiero que sea consultor en la OPS. Y ahí inicié mi vida con la OPS. Entonces fui a Brasil. Y entonces yo fui de consultor en planificación, consultor zonal en planificación. Ahí también rompí esquemas. Por eso no sé cómo me dan un premio. Tal vez lo heroico ha sido romper esquemas. Entonces mi secretaria me dice un día, el doctor, lo llama el doctor Mahler, el nuevo director general. La conversación en inglés, entonces me dice el doctor joven, doctor Tejada, yo no lo conozco, usted no me conoce. ¿Usted está de pie o está sentado? Entonces le digo, estoy sentado. Ah, qué bien, porque quiero que usted venga a Ginebra. No, me dijo de nuevo, ¿está en pie o está sentado? Estoy sentado. No, yo quiero que venga a Ginebra de subdirector general, pero venga por una semana. En esa semana nos conocemos. Si al después de una semana usted no me gusta, le digo, lo siento mucho. Y si después de una semana yo no le gusto, usted me dice, no acepto. Al día siguiente, gran sorpresa, la secretaria dice, ya llegaron la orden de los pasajes para que viaje usted inmediatamente a Ginebra, sin pérdida de tiempo. No, dice, hay otra cosa, mire, pasajes de primera. Nunca habíamos viajado nosotros en primera. Yo no sabía que a ese nivel era en primera, entonces fue mi gran sorpresa. En Ginebra estuve 11 años de subdirector general, 11 años. Cuando yo llegué a Ginebra, ya Mahler tenía una serie de ideas en el sentido de que había muchas injusticias en la salud en el mundo. En el año 1976, 2 años antes de Alma Ata, ya la Asamblea Mundial de la Salud acuerda salud para todos en el año 2000. El acuerdo fue que para el año 2000 todos los países del mundo se comprometían a tener políticas de Estado nacionales tendientes a cortar las grandes brechas sociales. Esa fue la idea. Y otras experiencias en el sentido de que hay que romper el esquema clásico de la atención médica reparativa orientada a la enfermedad y hay que buscar cómo atacar los problemas sociales y todo lo demás. La misma cosa que yo viví cuando fui pediatra en Chile. Es decir, no ganamos nada curando enfermos, si es que no prevenimos que no se enfermen y si es que no les damos condiciones de vida para que ni siquiera pueda haber una prevención de enfermedad, sino que estén en buenas condiciones de vida y con vida saludable, ¿ya?
Hoy día están llamando a la vida saludable felicidad, con justa razón. Hasta los economistas le están llamando felicidad. Por eso que en Alma Ata fue aprobado por unanimidad, sin discusión de ninguna clase, porque ya todos estaban informados del contenido. Ahí está la esencia de lo que es la atención primaria de salud. No me gusta el nombre de lo que es el cuidado integral de la salud, para todos y por todos. Ahí está, indica diciendo, no hay que atacar la enfermedad porque sí, hay que atacar los factores causales. Lo que hoy día tanto se hace en la OMS, en la OPS, sobre los determinantes sociales. Enseguida enfocar que esto tiene que ser un esfuerzo participativo, donde la población esté bien informada y pueda trabajar directamente en esto. Ahora hay que hablar de lo que está planeando precisamente la OMS y también la OPS, en menor grado, es cuidado integral de la salud para todos y por todos. Eso representa la esencia de Alma Ata, eso representa la esencia de la declaración de Alma Ata. O sea, un cuidado integral para todos, con sentido de justicia social, reduciendo las grandes diferencias. Cuidado integral significa atacando también las causas, los factores sociales, económicos y en general todo, lo que la OPS está llamando determinante social. Pero lo más importante de lo nuevo es que hace énfasis en algo que nunca se entendió bien, que es por todos. No es responsabilidad de los gobiernos, no es responsabilidad de los sistemas de salud, es responsabilidad de todos. El cuidado integral de la salud no tiene nada que ver con hospital, no tiene nada que ver con centro de salud, tiene que ver con la conducta de los padres en la familia. Pues acabo de ver un folleto del Ministerio de Salud. Y yo que soy tan crítico, me estoy llevando el folleto sobre promoción de la salud, con 5 elementos. Entonces le decía a Temístocles, he quedado gratísimamente satisfecho, impactado por ese folleto. El problema social es un problema de equidad, es un problema de justicia social. Es decir, no pueden haber gente que tenga muy buena salud y gente que se enferme. De tal manera que la salud no depende de atacar el agente microbiano, la salud depende de cómo se atacan los factores condicionantes. La satisfacción para mí es de que a veces el reconocimiento a mucha gente se puede expresar en términos de una persona. Pero esa persona no tiene todo el mérito para tener ese reconocimiento. Es el resultado de un trabajo de muchos. De tal manera que yo tomo todos los reconocimientos simplemente como representante de muchos. Y en verdad eso no es de la boca para afuera, representante de muchos. No me interesa que haga un artículo sobre mi persona, lo que me interesa es que en el pretexto de mi persona y la afirmación como pretexto se haga un mensaje de lo que debe ser la salud y un mensaje de los problemas que vamos a tener en el siglo XXI. Muy bien, hemos visto esta entrevista con palabras que resumen en realidad lo que es salud pública. Habló también de atención primaria y habló de determinantes sociales. Habló de los 3 temas que hoy vamos a hablar, o que estamos hablando. ¿Qué tal les pareció el video? Él es un peruano que, como ya escucharon su historia, estuvo participando en OPS y fue también un gran legado en la parte de la salud pública, ¿no? Así que bastante interesante la historia que nos cuenta y cómo es que él considera que no es atacar la enfermedad, sino los agentes causales, efectivamente. La comunidad, la sociedad, el medio ambiente, que es lo que genera este proceso. Pero algo que también mencionaba dentro de la parte pública de políticas era el sistema de salud. Nosotros en el Perú tenemos un sistema de salud público y un sistema de salud privado. De hecho, tenemos un sistema de salud un tanto complejo. Tenemos el régimen subsidiado o le llamamos contributivo y tenemos el régimen contributivo directo y privado, ¿no? Tanto así que incluso tenemos algunas fuentes, ¿no? Tenemos el gobierno, los hogares, las contribuciones gubernamentales, debajo de cada sector, pero están los fondos, que es lo que ustedes más conocen. El fondo del MINSA, que es del Ministerio de Salud, ¿no? Tenemos el fondo también de la Policía Nacional, de los hospitales de las Fuerzas Armadas, los fondos de salud, del Seguro Social, de la EPS, ¿no? De los seguros privados, tanto clínicas, hospitales, consultorios, farmacias.
y al final los usuarios, ¿quiénes son los favorecidos en este sistema de salud peruano? A diferencia de otros países, donde de pronto la salud de otros países viene dado en un solo ciclo, una sola salud pública, o sea, un solo factor, un solo sistema. Nosotros tenemos varios, como ustedes ven, está bastante dividido. Entonces, bueno, eso nos permite, bueno, ver la parte de la población, cuál es población militar, que accede a solo seguros de la policía, por ejemplo, o trabajadores que solo acceden a salud, y así lo tenemos bastante fragmentado, ¿ok? Entonces, esta es la primera parte de la salud pública que les quería comentar. Ahora vamos a ir a lo que sería la atención primaria de salud, ¿no? Un punto sumamente importante del cual también ya estaba hablando el doctor Tejada, ¿no? De por qué la atención primaria de salud es muy importante, ¿no? Aquí si nosotros nos damos cuenta, es posible, ¿no? Cambiar conductas en salud. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es posible cambiar conductas de salud? ¿Es posible o no es posible? Sí, ¿verdad? Muy bien, Tardeo nos dice sí. Claro, sí es posible. Pero para ello, ¿qué hay que tener? Aquí muy bien lo indica, hay que tener conocimientos, ¿no? Conocimientos. Y ver los conocimientos que sean suficientes, obviamente es para cambiar estas conductas. Rara vez han encontrado una estrecha correspondencia entre cambios de conocimientos y cambios de conducta. O sea, sí existe esto, ¿no? La APS, la atención primaria de salud, le vamos a llamar APS cada vez que vean este término, se hace referencia a atención primaria de salud, y la OMS, Organización Mundial de la Salud, ¿bien? La atención primaria de salud es la asistencia sanitaria esencial, accesible a todos los individuos, familias, comunidades a través de los medios aceptables para ellos, con su plena participación y un costo asequible. Siempre cuando hablan de atención primaria de la salud, muchos confunden con primer nivel de atención. No es lo mismo, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de atención primaria de salud, estamos hablando en todos los niveles donde nos encontremos, ¿sí? Justamente les había mostrado los niveles en los cuales nosotros nos podríamos encontrar y en donde se podría dar, ¿no? El tema de la salud pública. Yo les voy a poner ahora un video justamente que nos dice la OPS, o sea, la OPS también, ¿no? Nos dice qué es, cómo utilizar estos conceptos de aquellos que nos mencionan su propio concepto de atención primaria. La atención primaria en salud no es la atención de primer nivel, no es poner los recursos en el primer nivel de atención solamente y pensar que así vamos a solucionar las cosas. Es pensar en los sistemas de forma integrada, ¿no? Y en redes integradas, pensar en los distintos niveles que son parte del sistema y cómo nosotros podemos superar los problemas de fragmentación y segmentación que nosotros tenemos. La atención primaria en salud no es un fin en sí mismo. La atención primaria de salud es una estrategia excelente, maravillosa, para lograr el fin que es la salud para todos y la salud universal. Lo tradicional es considerarla como una estrategia intersectorial, donde salud es uno de los sectores que movilizan, digamos, a la comunidad para lograr objetivos de dar una atención más accesible, más asequible, más integrada, más local, con mayor participación, pero donde salud es uno de los componentes con educación, con nutrición, con muchos otros sectores sociales. APS es transversal a los niveles de atención y es transversal a la sociedad en su conjunto. Va más allá de los servicios de salud, va más allá de los servicios de primer nivel, llega al ciudadano, está enfocado en los servicios y la atención al ciudadano, y eso no lo hace uno ni lo hace alguien exclusivamente. Bueno, la atención primaria de salud es básicamente introducir a la prevención y la promoción de salud como la estrategia más costo efectiva para abordar la salud. Y lo mejor de todo es la medicina preventiva, no solamente en el beneficio de los pacientes, sino que el beneficio económico que da a los países también.
La atención primaria de salud es importante porque sigue siendo la estrategia más adecuada para construir sistemas de salud equitativos y que garanticen la atención cerca, lo más cerca posible a las personas y las comunidades para que puedan disfrutar del derecho a la salud. Esto implica el tener servicios de calidad, integrales, también el trabajo para abordar los determinantes sociales de la salud y para lograr una vida sana, productiva y con dignidad. Muy bien. Entonces, ahí se nos explica de manera muy clara, entonces, qué es, ¿no? La APS. La APS, entonces, es un sistema en conjunto, no intersectorial. Todos participan aquí, todos son muy importantes. Es así que en la APS se buscaba incluso desde la atención de Almata, ¿no? Siempre lo que se ha querido, lo que se ha buscado en la APS es poder enfocar, ¿no? En esta conferencia internacional, que también lo mencionó el doctor Tejada, de Almata. Almata fue una conferencia internacional que se dio en 1978 en Sakajistán. El lanzamiento de esta estrategia se dio en esta reunión, ¿no? Donde fue una conferencia internacional de atención primaria, fue un evento de política de salud internacional más importante en la década de los 70 y que fue una conferencia, ¿no? Donde estaba organizada la OMS, la OPS, incluso UNICEF, ¿no? Fue patrocinado entonces por todos los países, ¿no? Entonces había una necesidad, ¿no? Una necesidad urgente de tomar decisiones por parte de todos los gobiernos, de todos los trabajadores de salud, de la comunidad internacional, proteger, promover el modelo de atención primaria para todos los países. Aquí participaron 134 países y 67 organizaciones internacionales. ¿Cuál era la estrategia? ¿Por qué se habían reunido los países en esta conferencia internacional? ¿No? Se habían reunido para esto, para tener salud para todos en el año 2000. O sea, en el año 2000 había la meta global, porque en ese entonces era 1978, ¿no? Entonces, todos anhelaban que al llegar al año 2000 los problemas se acabarían. Estamos 2024 y los problemas continúan, aún existen brechas en salud y un sinfín de problemas que antes existían y que ahora persisten, ¿no? De aquí se trató de muchos temas, la anemia, la desnutrición, los derechos de las personas, de los niños, porque también estuvo UNICEF, y una serie de situaciones. Y justamente el doctor Tejada hablaba de que se dio una declaración sin objeción alguna. Efectivamente, se dio la famosa Declaración de Almata en 1978, donde hablaban de que la salud era un derecho fundamental humano, que teníamos que obtener el nivel de salud más alto posible, que requiere acciones de muchos otros sectores, tales como sociales y económicos, y que se persisten inaceptables desigualdades en el estado de salud de las personas. Es así que lo que se quería era llegar a una esperanza de vida al nacer de más de 70 años, de poder reducir la mortalidad en niños, ¿no? De poder reducir la mortalidad infantil y de tener una cobertura al 100% en vacunas, en menores de 1 año, en embarazadas, en agua potable, en disposición discreta, ¿no? Entonces tenía que haber toda una cobertura, una accesibilidad tal que podía ayudar a mejorar, ¿no? A desarrollar de manera económica y social la salud, a poder dar promoción, prevención y a contribuir a mejorar la calidad de vida. Entonces los objetivos eran claros: mejorar la vida, disminuir la mortalidad, aumentar la equidad y mejorar la eficacia de los sistemas de salud. Entonces, para ello, en la atención primaria de salud, se hablaron de componentes importantes como accesibilidad, que hablaba de los elementos cruciales básicos, de la globalidad, que era adecuar los servicios a las necesidades de salud, longitudinalidad, que era la relación estable de los profesionales con los funcionarios, y la coordinación, ¿no? A nivel asistencial. Entonces, estas metas que se daban en el año 2000
había muchos requisitos y la estrategia de atención primaria era enfocarse no solamente en la persona, sino como ustedes ven en la esfera, en toda la comunidad. Aquí lo que se quería era trabajar con todos a un nivel tal que permitiera poder trabajar con hospitales, con centros de salud, con puestos, ¿no? Con centros especializados y poder hacer una buena planificación y administración estratégica. La atención primaria de salud también trajo consigo los niveles de complejidad que existen en la atención de salud. Ustedes saben que nosotros tenemos el primer nivel de atención, el segundo nivel de atención y el tercer nivel de atención. Y que estos niveles se iban dando de acuerdo a la complejidad de cada uno de ellos, con diferentes equipos, diferentes profesionales, recursos humanos, de acuerdo a lo que se necesitaba, ¿no? Si se necesitaba un especialista para algo específico, de pronto me iba al segundo nivel, o si necesitaba una alta complejidad, al tercer nivel. Es así como si fueron formando las diferentes redes. Los lineamientos de política, ¿no? Que era desarrollar alianzas intra e intersectoriales para promocionar la salud, el poder mejorar todas las condiciones del medio ambiente. Y esto es muy claro, el doctor Tejada mencionaba claramente que no era la enfermedad, no era atacar al agente etiológico, al virus, a la bacteria, no, era atacar el medio el cual nos enfermaba, el cual nos enferma. Si no tenemos un buen ambiente, un medio ambiente adecuado, definitivamente vamos a desarrollar alguna enfermedad. Es promover la participación en la comunidad, porque esto no es un trabajo de uno, de políticas, no es de los funcionarios, es un trabajo de la comunidad. Y para que la comunidad trabaje, tiene que conocer. ¿Y cómo conoce? Con promoción, con prevención, con capacitación. Hay que reorientar los servicios de salud con enfoque de promoción. No solamente servicios de salud donde vamos a hacer full tratamiento, full rehabilitación. Eso ya es la última etapa. Lo que no queremos es llegar a eso y para ello debemos reforzar la parte preventiva promocional. Por eso se habla mucho del primer nivel de atención, que hay que reforzarlo porque es la primera mirada de la salud, la primera cara del sistema sanitario y todo lo demás. La reorientación de la inversión hacia la promoción. Si queremos invertir en salud, muchas veces se han invertido en vacunas, está muy bien, se han invertido en pruebas COVID, en tratamientos, en camas UCI, lo cual debió invertirse en promoción, ¿no? Entonces, todo un tema que hay que cambiar. Por eso acá dice reorientar. Es así que este modelo de abordaje de la promoción de la salud es un marco de referencia para poder orientar todas las intervenciones a nivel nacional, regional, local, en todos en general. La APS es la estructura organizativa, funcional, constituida por un conjunto de profesionales sanitarios y no sanitarios que desarrollen de forma continuada y compartida las funciones y actividades de la APS. Entonces, Martín Zurro nos habla justamente del equipo que debería tener la atención primaria. El centro de salud, por ejemplo, es una estructura física, funcional, en la que se desarrolla una parte importante de actividades de APS. De hecho, en un centro de salud vamos a hacer campañas constantemente, campañas preventivas, promocionales, ¿correcto? De manera coordinada, de manera integral, de manera permanente. Y esto es un trabajo, no solamente una campaña de enfermería. Cuando se hace una campaña, se logra o se quiere hacer una campaña con todos, una campaña donde participen todas las profesiones, ¿no? Por eso es que los elementos propios de la APS es que nos habla de que tiene que ser integral, o sea que nosotros consideramos al ser humano como un ser biopsicosocial, como un ser holístico, integral. Lo mismo sucede en la APS, tiene que haber también integralidad, tiene que ser integrada, o sea que se interrelacione uno con otro. No podríamos hablar de tratamiento si antes no hemos hablado de enfermedad, no podemos hablar de enfermedad si antes no hemos hablado de prevención, ¿no? Entonces todo va siempre de la mano, interrelacionado. Adicional también es continuado, permanente. O sea que esto no es algo que yo solo de niño voy a hablar de promoción de la salud. Y el adolescente y el adulto mayor y la gestante ya no me interesan. No, eso es algo que
a medida más bien que va avanzando la edad, hay más necesidades o hay otras necesidades fuera de su rango de edad. Por eso es que existen los paquetes de atención integral por curso de vida. Existe el paquete de atención integral en el niño, en el adolescente, en el adulto mayor, y cada etapa de vida tiene algunas actividades que son priorizadas para su etapa. Por eso es que esto nunca se acaba, es un tema de que continúa a lo largo de toda la vida. Es muy activa. Los profesionales de la salud no pueden dejar de actuar como meros receptores pasivos, o sea, como si estuvieran observando. Más bien tienen que actuar, tienen que trabajar. Accesible. Los ciudadanos no deben tener dificultades para poder tomar contacto y utilizar los servicios. Si yo soy un ciudadano que quiero atenderme en un centro de salud mental comunitario y yo veo que existe un centro de salud mental cerca de mi casa, yo voy y voy a hacer, y tiene que haber accesibilidad en la atención. Y si es que no puedo ir directo y me dicen que tengo que traer una referencia, pero ya me orientaron, me dieron la posibilidad de acceder. Basada en trabajo de equipo. Los equipos de salud o de atención primaria integrados por profesionales sanitarios, no sanitarios, ¿no? O sea, es un trabajo de equipo de todos. Incluso el que está en estadística, él también está siendo parte de este proceso. A nivel comunitario y participativo. Claro, porque aquí no podemos hablar de problemas de la comunidad si no vivimos en la comunidad. Quienes son los que mejor conocen los problemas sociales y los problemas ambientales y las enfermedades recurrentes en su comunidad son aquellos que están ahí 24/7. Y cuando se hace un proyecto social en la comunidad, lo que hacemos es hacer un diagnóstico participativo inicial para poder conocer lo que la población opina de su comunidad, poder conocer qué problemas sociales, qué problemas de salud han identificado que son bastante comunes. Entonces uno te puede decir, en mi comunidad existe mucha anemia, o en mi comunidad existe mucha diabetes, o aquí todo el tiempo hay resfriados. Entonces, este tipo de problemas responden gracias a la participación comunitaria. Entonces, qué importante es hacer partícipe a la comunidad de las decisiones, a los que hacen muchas veces de presidentes, o sea, los funcionarios de su comunidad, que son elegidos por ellos mismos. Es programada, es evaluable. O sea, todas las actividades se programan en base a objetivos, en base a metas, actividades, a recursos, se hace todo un cronograma importante para poder evaluar cómo estoy llevando, ¿no? Mi programa, lo que yo quiero establecer. Es docente investigadora. ¿Quiénes de nosotros no ha ido en la época de pregrado a la comunidad? Creo que todos, ¿no? Y hasta ahora lo siguen haciendo porque las actividades de docencia, tanto para profesionales como para investigación, es rica encontrar tanta información en la comunidad, llevar salud a la comunidad, llevar campañas preventivas, hacerles conocer y hacerles partícipes de cómo pueden mejorar su salud en la comunidad. Por ello es que existen muchas actividades que se realizan en la APS, tipo diagnóstico, tratamiento, actividades de prevención, actividades de promoción, ¿no? También el tema de atención continuada, domiciliaria. Nosotros tenemos en el Centro de Salud atenciones extra, ¿no? Extramurales que son muy importantes atender. La educación, las acciones preventivas, la vigilancia a nivel epidemiológica, las transferencias a otros niveles si es que ésta requiere una referencia, una contrarreferencia, ¿sí? Entonces son actividades constantes que se van dando. Es así que la OPS constantemente se renueva. En el 2003, para ser exacto, tuvo una renovación donde se implementó muy bien estos puntos de cambios demográficos, epidemiológicos, de profundos cambios políticos, económicos, sociales, culturales,
la agenda que estaba inconclusa, agendas como la inequidad, la exclusión social, la acumulación de lecciones aprendidas, de buenas prácticas, los avances en la ciencia, en la tecnología, las visiones divergentes. Entonces, existe todo un documento de APS que yo los invito a leer, a poder reflexionar sobre todas las actividades que tenemos. Entonces, todo lo que hoy menciono en esta atención primaria hace relación a que todo es gracias o todo es con el único fin de mantener la salud de la población. Solo con ese fin. Miren las condiciones en las que debemos mejorar. El 45% de la carga de enfermedad puede ser evitada con acciones de promoción y prevención. El 50% inferior en la disponibilidad de profesionales de salud en el Perú. Los mejores se van al extranjero. ¿Y por qué no quedarse en el país y poder ayudar al país, ¿no? Que nos ayude. Claro, es que existe mucha desigualdad, es que existe un pago inapropiado, y etcétera, etcétera. El 40% del gasto en salud en el Perú es financiado con un gasto de bolsillo. ¿Qué quiere decir? Que a mí el país, a mí el Estado no me paga si no tengo seguro. Y todos los servicios de salud que existen hoy en día, no puedo acceder porque tengo que gastar de mi bolsillo para pagar una consulta. Eso es gasto de bolsillo. Y 17 niños mueren por cada 1.000 recién nacidos vivos, el doble de lo registrado en Chile, Uruguay y Costa Rica. Es lo que queremos, disminuir la mortalidad neonatal. 4 veces superior a la tasa de desnutrición crónica en regiones más pobres del país respecto a regiones con mayores recursos. Entonces, este documento de la renovación de la atención primaria de la APS en las Américas es un documento bien interesante donde efectivamente se renovó. Esta atención primaria que se habló en Alma Ata en los años 70 tuvo una renovación actual dándose este documento y en esta renovación habían algunas reformas necesarias que realizar, como por ejemplo la cobertura universal, que era un punto que tenía que hablarse más a profundidad, ¿no? Por eso hoy en día creo que incluso hasta los extranjeros tienen seguro de sí, ¿no? Y esto no es un tema que deba tener un tema de egoísmo ni nada de eso, sino que es parte de la atención de salud, o sea, es parte de de la prestación de los servicios de salud. Ok, tu establecimiento, ¿qué servicios me vas a ofrecer? Que la gente lo tenga claro. Políticas públicas que me permitan promover y proteger a la comunidad. Y liderazgo. Liderazgo en quienes, en las autoridades. Entonces, existe toda una base legal. Nosotros tenemos este documento de fortalecimiento del nivel primario de atención en el marco del aseguramiento universal y descentralización en salud, con énfasis en atención primaria y salud renovada. Tenemos el otro que es el plan nacional de fortalecimiento del primer nivel de atención. Entonces hay muchos documentos interesantísimos que ustedes pueden dar de lectura para lograr llevar esto, ¿no? Y poder saber cómo realizar, porque bueno, ustedes saben que esto es básico, fundamental, que pueda conocerse, además porque nosotros tenemos cómo es que toda esta política, lo que nosotros tenemos actualmente, ¿no? Dentro de salud pública, cómo el equilibrio entre el trabajo y la familia es una política que también se habla mucho aquí en estos documentos. Entonces, el camino de la reforma del sistema de salud en el Perú es muy importante. Lo que se quiere como objetivos es evitar la desnutrición, disminuir tasas, mortalidad materna, enfermedades transmisibles, no transmisibles. O sea, llevar esta estrategia a otro nivel. Fortalecer el primer nivel de atención. Dar esa reforma de modelo de atención integral basado en la salud, persona, comunidad. Y por eso es que existen muchos otros ejercicios importantes que hay que tomar en cuenta para lograr esta atención primaria de salud. Sin embargo, volvemos a lo mismo si seguimos nosotros pensando que la población se va a sanar tan solo tratando la enfermedad.
¿no? Es esto, la situación en la que vivimos actualmente, el ambiente que nos enferma, las condiciones de trabajo, de pobreza, de alimentación, de tipo de vivienda, de tipo de transporte, si hay acceso o no a los servicios básicos, ¿no? Las viviendas, el clima, la humedad, las condiciones del suelo, si hay crianza de animales, ¿no? El hacinamiento, el acceso a los servicios básicos de agua, ¿no? Donde se puedan abastecer de pilones muchas veces, donde tienen silos y no hay desagües, donde hay el alumbrado público solo en la calle principal y el resto no. Entonces, ¿de qué estamos hablando si esto es lo que aún no cambia? Por eso, como los estilos de vida, ¿cómo son? ¿Son saludables? ¿Será que el niño que ve todo el tiempo televisión, será saludable que la mujer gestante esté fumando, que estemos constantemente con la cerveza, que los niños constantemente estén en KFC, McDonald's, ¿no? Que se esté comiendo cualquier comida, que exista violencia en el hogar? ¿Esto será saludable? Entonces, muchas veces surge la pregunta importante que nos preguntamos siempre. ¿Para qué tratar a la población? ¿Para qué? Si devolverla luego a las condiciones de vida que las enferman. ¿Para qué vamos a tratar a la población si la devolvemos al mismo lugar que la enfermó? ¿No? Entonces, eso es un punto de reflexión donde nos hace ver que por más que tratemos a las personas y las curemos, si éstas vuelven al lugar donde las enfermó, va a volver a pasar lo mismo, porque no estamos tomando de raíz el problema en sí. Por eso es que la OPS renovada nos da este punto, ¿no? Importante de cómo ver este cambio radical de de la APS, ¿no? Nos habla de que el derecho, ¿no? De la equidad, de la solidaridad, algunos principios como dar respuesta a la necesidad de salud, de poder orientarlos hacia la calidad, de poder responder, ¿no? Después la justicia, la sostenibilidad, la participación, la intersectorialidad. Esta APS renovada, entonces, es una condición muy esencial para lograr objetivos, para abordar causas y codificar la salud como un derecho humano, ¿sí? Esto, al final, con los diferentes niveles de atención. El nivel primario, el nivel secundario. Ustedes saben que los niveles es la organización de atención de todos los diferentes niveles de complejidad, ¿no? Y tiene por objetivo conjugar diferentes niveles. Aquí solo para mencionarlos el nivel primario, que es una cobertura máxima donde donde el nivel de complejidad es mínimo, pero la cobertura es mayor. Existen, bueno, tienen que haber todos, ¿no? Tienen que haber médicos, odontólogos, psicólogos, y también recordemos que dentro del nivel primario hay 4 subniveles, el nivel 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, que ya es otro punto, ¿no? Pero de manera general, el nivel primario es el cual se tiene que reforzar. Tiene que haber mayor cobertura y menor complejidad. El nivel secundario, que habla de la menor cobertura, pero mayor complejidad, porque no es que todos vayan y puedan acceder, ¿no? Este es un quehacer que se da básicamente para estar orientado al diagnóstico, al tratamiento de algunas enfermedades que no se pudieron resolver en el nivel primario. Y el nivel terciario hace alusión a todos los establecimientos que puedan tener el área de hospitalización, que pueda abordar a la mujer en todas sus etapas de vida, que pueda hacer apoyo al diagnóstico terapéutico de baja, de alta complejidad, etcétera, etcétera. Entonces, realmente todo lo que nosotros vemos hoy en día, ¿no? Como dice la directora general de la OPS, lo mencionó en aquella época, ante todo la atención primaria de salud ofrece una manera de organizar el conjunto de atención de salud, desde los hogares hasta los hospitales. En la prevención, ¿no? En la prevención es tan solo importante como la cura y en la que se invierten recursos de forma racional en los distintos niveles de atención. Bueno, aquí tenemos un gráfico que un poco nos ayuda a identificar cómo existe dentro de la comunidad la atención primaria.
Esto es como un gráfico muy general porque nos habla aquí del modelo de atención integral en salud, nos habla de los diferentes enfoques que tenemos, las estrategias, la población en quienes nosotros realizamos la intervención, los diferentes escenarios y los ejes temáticos. En los escenarios, por ejemplo, bastante importante que nosotros podamos identificar, ¿no? Cada uno de ellos, que en el colegio, que en la vivienda, que en el municipio, que en el centro laboral, todos son los escenarios o entornos donde tiene que haber salud, ¿no? Y tenemos que identificar para que siempre se dé. Lo mismo con los ejes temáticos. Miren, todos los ejes temáticos son como generales. El eje de alimentación, de higiene, de actividad física, de salud sexual y reproductiva, de habilidades para la vida, de seguridad vial y cultura de tránsito, de promoción de la salud mental. O sea, hablar de salud pública es hablar de todo eso. Justamente hoy me llegó un mensaje a YouTube, porque tengo un canal de YouTube que se llama Todo sobre Salud. Y hay un video de métodos anticonceptivos en el cual hablo. Y tengo muchos comentarios, hace poco, muchos comentarios positivos. Y hace poco vi un comentario de una obstetra que mencionaba qué hace una enfermera hablando de métodos anticonceptivos. Esa era su pregunta. Otra, y la misma mencionaba más adelante, ¿cómo me atrevo a hablar de métodos anticonceptivos si no estoy capacitada, me dijo, si no soy enfermera? Entonces, aquí hay un concepto muy equivocado de la salud sexual y reproductiva, ¿no? O sea, no es que el método anticonceptivo solo sea objeto de una obstetra, porque especialmente ese tema, a pesar de que coincidentemente lo vea la obstetra, es un eje temático de la salud pública. Y yo soy salubrista y no puedo dejar de hablar de un tema tal, es como si yo hablara un día de alimentación y venga un nutricionista y me diga, ¿qué haces hablando de alimentos? ¿No? Entonces, o que yo hable de habilidades para la vida y un psicólogo me diga, ¿qué haces hablando de habilidades para la vida? Entonces, son temas que hay que ir desterrando de nuestra mente. La salud sexual y reproductiva no tiene un enfoque de dar una atención médica a través de un video. Yo no voy a tratar una gestante, pero sí estoy informando a la población porque todos los profesionales de la salud pueden hablar de métodos anticonceptivos, de salud sexual en general, todos, porque es parte de un tema de salud pública, ¿no? Entonces, este cuadro nos habla del modelo de atención integral de salud que debemos tener integral en general, ¿sí? Así que con esta frase termino esta parte de atención primaria. Solo cabe progresar cuando se piensa en grande, solo es posible avanzar cuando se mira lejos. Bastante importante, ¿no? Muy bien, entonces, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda que tenga. Discúlpeme si he ido muy rápido o todo está claro. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Preguntas, dudas? Hemos hablado entonces hasta el momento atención primaria de salud, ¿no? Salud pública como tal, temas bastante importantes que abordar de manera muy generalizada, ¿sí? Porque estos temas son bastante amplios. Ok, no, ¿nadie tiene alguna pregunta, duda? Nos dice Gladys, comparto la idea de fortalecer el primer nivel de atención y no me refiero solo a técnicos de enfermería, enfermera, obstetra y médico. Cada vez es necesario incorporar otro profesional, psicólogo, nutricionista. Claro, es que de por sí es cierto. Cuando nosotros fortalecemos el primer nivel de atención, no solamente es uno o dos profesionales, son todos los que participan ahí.
dependiendo del nivel en el que se encuentren, ¿no? Entonces, a los profesionales que están en un solo centro de salud, todos tienen que participar de manera unificada, hacer sus reuniones unificadas, planificadas y lograr actividades en conjunto, como equipo, no de manera aparte, no que el médico en una cosa, el psicólogo en otra, la nutricionista en otra, la enfermera, la obstetra, no. Todos participan, justamente como lo dice Gladys, para fortalecer ese primer nivel de atención, ¿sí? Que es muy importante. Muy bien. Ok, continuamos entonces. El tema de los determinantes sociales de la salud. Los determinantes sociales, justo los había mencionado el doctor David Tejada, ¿no? Bastante importante. Nos dice, y eso conlleva también, nos conlleva mejorar también la infraestructura y a veces son olvidadas. Sí. La infraestructura, bueno, la infraestructura es un punto que hay que mejorar muchísimo, ¿no? Porque imagínense, no podríamos, no podríamos avanzar si la infraestructura es paupérrima. Consulta, la salud pública también va de la mano con la salud ocupacional y claro, claro, la salud ocupacional, ¿se acuerdan que yo les hablaba de los diferentes escenarios? El trabajo es un escenario, por ejemplo. Entonces, en el trabajo también yo aplico la parte preventiva promocional. Entonces, desde que yo ya aplico la parte preventiva promocional, ya es salud pública. Entonces va de la mano. Igual el medio ambiente, porque justo les decía, no es atacar a la enfermedad, sino al medio ambiente que lo rodea, al medio ambiente que nos enferma. Ese medio ambiente es el que tiene que cuidarse. Por ejemplo, ahora que estamos con dengue. Si yo sé que hay dengue en mi vecindario, ¿qué tienen que hacer esos vecinos primero que están con dengue? Protegerse, estar con un mosquitero porque saben que puede venir un zancudo y picar a alguien sano. Lo mismo sucede el resto de vecinos, evitar tener floreros con agua, o sea, repelentes. Entonces, todos, o sea, no solamente la familia se preocupa en su familia, sino en el resto. Y se empieza a hacer, ¿no? Esa protección colectiva para que todos se protejan. Pero dependió de quién, del medio ambiente, de la comunidad, que es la que puede mejorar esta atención, ¿no? Entonces, muy interesante. Cuando hablamos de determinantes sociales, justo lo mencionaba el doctor Tejada, son las condiciones, es lo que estamos hablando ahorita, Mary, ¿no? Son las condiciones en las que las personas nacen, en las que las personas crecen, viven, trabajan, envejecen, ¿no? O sea, y que afecta su salud de manera holística. Entonces, aquí, cuando hablamos de determinantes sociales, hablamos de todos esos factores que influyen en el acceso a la atención médica, a la educación, al empleo, a la vivienda, al medio ambiente, ¿no? Entonces, son fundamentales para comprender y abordar también las desigualdades que pudieran existir. Es así que los determinantes sociales nos hablamos como una causa que determina o que decide algo que se considere importante. O sea, los determinantes son como las causas que generan un problema. Las imágenes que yo les mostraba de que no hay agua, de que no hay luz, ¿no? De que hay hacinamiento. Estas imágenes que les mostraba yo del lugar donde las personas se enferman, esos son los determinantes. Donde hay una causa y hay un efecto. Si yo me voy al nivel social, conjunto de personas que se relacionan entre sí con el fin de cumplir mediante la mutua cooperación todos o algunos los fines de la vida. Entonces, a nivel social, por ejemplo, nosotros podemos hablar de determinantes de la salud, ¿no? Como sociedad, cómo es nuestro comportamiento. Si, por ejemplo, mi sociedad es violenta,
la causa, ¿cuál va a ser mi efecto de la violencia? Niños de pronto con con el problemas de alcoholismo, niños en drogas, ¿no? Entonces la parte social influye. Por ejemplo, en mi comunidad, yo tengo que nuestros vecinos se organizan. Y cada vez que vienen chicos a querer fumar al parque, tocan la sirena, la alarma. Y tocan, tocan, tocan todo el tiempo hasta que los chicos se vayan y se paren y se aburran de la alarma y se vayan. Entonces, esa organización que tiene el vecindario permite que ese parque, específicamente ese lugar, no sea tomado como un punto de encuentro para hacer cosas malas, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas las personas se relacionan entre sí y cumplen una sola meta, y todos para poder tener un parque seguro, un parque donde los niños puedan caminar, puedan jugar, donde puedan jugar fútbol en las noches. Entonces, es la parte social. La salud, un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de dolencia, en lo dijo en el 46 la OMS. Entonces, la salud de por sí, que es ese estado completo de bienestar, completo, ¿no? O sea, bienestar holístico a nivel integral, es lo que nosotros queremos. Es así que los determinantes de la salud tienen también que son factores entonces personales, sociales, políticos, según la OMS, ¿no? Ambientales, que determinan el estado de salud de los individuos y las poblaciones. O sea, determina cómo está mi salud, si estoy en un medio ambiente, si vivo cerca a un barranco, ¿ese medio ambiente influye en mi salud o no? ¿Influye o no? Vivir al lado de un barranco. Influye, ¿no? El medio ambiente. Pueden venir muchas enfermedades, las moscas, etc. Los determinantes de la salud, entonces, son bastante importantes, ¿no? Existen varias teorías de los determinantes de la salud. ¿Cuáles son? Tenemos ahí la LONDE. La LONDE en 1964, ¿no? Como ustedes lo ven acá. Él propone que la salud está influenciada por 4 factores principales: medio ambiente, biología, estilo de vida, organización de atención. O sea, los sistemas de atención médica. Él nos habla de eso. Entonces dices, ok, los determinantes de la salud están influidos por estos 4 procesos. La LONDE es uno de sus modelos más conocidos, ¿no? Son uno de los modelos más conocidos actualmente. Los determinantes de la salud, ahora, aparte de la LONDE existen otros también, ¿ah? Existen otros que van a ir identificando, pero dentro de todos, la teoría más conocida es la LONDE, pero existen otras más. Entonces, los determinantes sociales de la salud, cuando hablamos ya de la parte social, hablamos de las circunstancias en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. El resultado de la distribución de dinero, el poder, los recursos a todo nivel, ¿no? Que depende a su vez de las políticas adoptadas. Los determinantes sociales de la salud son las circunstancias en las que las personas entonces nacen. Estos nos ayudan a poder también explicar la mayor parte de las inequidades sanitarias, ¿no? Por eso es que aquí la LONDE nos hablaba de estos 3 estilos de vida que son muy importantes. La LONDE nos hablaba de estos determinantes de la salud y que, por ejemplo, nos decía el medio ambiente. ¿Qué nos decía la LONDE? Las condiciones físicas, sociales, económicas, culturales en las que las personas viven, trabajan, el aire, el agua. Entonces, la disponibilidad de casa segura, los niveles de ingresos, todo eso dentro del medio ambiente influye. En el estilo de vida nos decía los comportamientos, las elecciones individuales de cómo afecta mi salud, la dieta, el ejercicio, el tabaquismo, el consumo de alcohol.
a nivel del sistema sanitario también, ¿no? Los accesos a los servicios de atención de salud, así como la calidad, la equidad en la atención médica, ¿no? La biología humana, que hablaba aquí de los factores genéticos y hereditarios que influyen también en la salud de las personas. Existen entonces principales determinantes de la salud: físico, social. A nivel físico sabemos, ¿no? Cómo está la parte del agua, los alimentos, la contaminación, el transporte. A nivel del microambiente, barrio, la casa, la escuela, el trabajo. A nivel social, la pobreza, el desempleo, la ignorancia, el grado de desarrollo, el nivel cultural, etcétera. A nivel de estilo de vida, los patrones de comportamiento, ¿no? Determinados por la interacción entre características personales, interacciones sociales y condiciones de vida. Estilo de vida. Algunas conductas que más afectan la salud dentro de estos: hábitos dietéticos, ¿no? El hecho de si hago un ejercicio o hay sedentarismo, el abuso de sustancias tipo alcohol, tabaco, drogas, las conductas violentas, las conductas sexuales irresponsables, las actividades de riesgo, el abuso de las medicinas. En la biología, por ejemplo, la fortaleza general, la resistencia a la enfermedad, la susceptibilidad o las enfermedades genéticas. En los servicios de salud, aquí se explicaba cómo está la calidad de atención, la disponibilidad de los servicios, la accesibilidad y los costos, ¿no? O sea, incluso en este gráfico se explicaba cómo cada uno de ellos influye en un porcentaje distinto, ¿no? Y ustedes ven que dentro de todo el porcentaje más alto era el estilo de vida, que es el 43%, ¿no? Y ese 43% nos habla de cómo, cómo es que puede ayudar a contribuir, ¿no? A poder tener un gasto en salud o reducir la mortalidad. Entonces, el estilo de vida, hay un gasto muchísimo alto para esto. Y dentro de ello también está el otro, ¿no? El hecho de que yo vea los factores de estilo de vida saludable, cómo están. O sea, cuando hablamos de factores de estilo de vida saludable, el 50% habla de mi estilo de vida en sí. El dinero público que está destinado a los factores, o sea, por una herencia, por un ambiente, el estilo de vida o por un sistema sanitario. O sea, aquí el sistema sanitario influye mucho también en mi factor de vida, en mi condición de salud, ¿no? Entonces los determinantes sociales son sumamente importantes, repercuten mucho directamente en la salud, permiten predecir, ¿no? La varianza del estado de salud. O sea, predigo, ¿no? Si es que yo veo que hay un lugar donde hay hacinamiento, yo estoy prediciendo una diarrea en este hogar, ¿no? Y así voy prediciendo de acuerdo a la situación en la que se encuentra. Estructuran los comportamientos relacionados con la salud e interactúan mutuamente en la generación de salud. Entonces, bastante importante el modelo que nos propone pues la LOMDE, ¿no? Dentro de todo ese proceso. Ahora, también existe este otro modelo que les mencionaba, ¿no? Que también es un modelo de Dahlgren y Whitsitt. En 1991, él nos habla y describe cómo los determinantes sociales de la salud y nos habla de biológicos, de comportamiento, ambientales y sociales, cómo estos interactúan en niveles individuales, en niveles interpersonales, en niveles comunitarios y hasta niveles políticos, ¿no? Entonces, existen desde un nivel individual hasta ya la política. Existe otro modelo conceptual de determinantes de la salud dentro de la OMS que nos habla de estos determinantes y aquí creo que está bastante explicado cuando nos habla del contexto socioeconómico y político desde el gobierno, las políticas, ¿no? En general, los valores, la cultura. Y aquí nos habla de la posición socioeconómica. También es algo que influye la clase social y dentro de ella la educación, la ocupación, los ingresos. Acá vemos la cohesión social, las circunstancias y por último el impacto, ¿no? De por sí, los determinantes
ayudan a generar un impacto, ya sea positivo o negativo. Es así que los determinantes de la salud, dentro de este marco conceptual de determinantes de la salud, vemos que el contexto, la gobernanza, las políticas, o sea, todo el contexto es un punto muy importante en la salud de las personas. A nivel estructural también, la educación, la ocupación, el ingreso de las personas, de las familias. Y otros determinantes intermedios que nos habla de las circunstancias materiales, de la cohesión social, de factores psicosociales, de la conducta, los factores biológicos. Todos estos determinantes de la salud, entonces los determinantes no son uno, no son dos, son muchísimos, dependiendo de cómo lo quiero orientar, ¿no? Sin embargo, ha prevalecido un pensamiento biologista centrado en la enfermedad y por ello hay muchas recomendaciones según la comisión para actuar sobre los determinantes de la salud. Primero mejorando las condiciones de vida, no las circunstancias. Luchar por la contribución desigual del poder o del dinero y medir y analizar el problema y evaluar las intervenciones, ¿no? Entonces, hay muchas recomendaciones importantes. Aquí lo básico es recobrar la salud, mejorar esa condición de vida, importantísimo. Entonces, vamos a culminar con un videito que nos habla también sobre los determinantes sociales. Primero vamos a ver este de acá. La mayor parte de la carga mundial de enfermedad y las principales causas de las inequidades sanitarias encuentran parte de su explicación en las condiciones en las que nace, vive, trabaja y envejece la gente. Para reducir las inequidades sanitarias, los países deben actuar sobre los determinantes sociales de la salud y, en este sentido, mejorar las condiciones de vida, luchar por una distribución equitativa del poder, el dinero y los recursos, así como medir la magnitud del problema, analizarlo y evaluar los efectos de las intervenciones de los diferentes sectores. En términos de nuestra región, la Organización Panamericana de la Salud coordinó en agosto del año 2011 en Costa Rica la reunión regional sobre los determinantes sociales de la salud. En esta consulta participaron alrededor de 60 funcionarios de los gobiernos de la región de las Américas, así como representantes de organismos internacionales y expertos de alto nivel en el tema. Se analizaron aspectos como la gobernanza para abordar las causas de las inequidades, medición y análisis para fundamentar políticas sobre los determinantes sociales de la salud, función del sector salud y liderazgo comunitario. Varios países, entre ellos Costa Rica, Brasil, Bolivia y Canadá, compartirán sus experiencias en el desarrollo de estrategias para reducir las inequidades. En Ginebra, durante la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud en mayo del 2011, el gobierno de Brasil invitó a todos los países a participar de la Conferencia Global de los Determinantes de la Salud a realizarse en octubre de este año en la ciudad de Río de Janeiro. A nós essa reunião, que acontecerá do dia 19 ao dia 21 de outubro deste ano no Rio de Janeiro, a Conferência Mundial sobre Determinantes Sociais, tem tudo a ver com esse novo capítulo que se inaugura na saúde pública mundial. Para nós debatermos os fatores sociais que se relacionam com o surgimento de doenças crônicas não transmissíveis, mas sobretudo com a desigualdade no acesso ao tratamento, à terapia e ao enfrentamento dos fatores de risco, é fundamental para que o mundo inteiro assuma o enfrentamento desses determinantes sociais como uma agenda própria. El objetivo de la conferencia global
es desarrollar y fortalecer el apoyo a la ejecución de las acciones sobre los determinantes sociales de la salud. La conferencia reunirá a representantes de los Estados miembros y los actores directos para compartir experiencias sobre políticas y estrategias, cuyo objetivo es reducir las inequidades en salud. Esta es una oportunidad única de evaluar la situación en donde estamos, compartir enseñanzas extraídas de la ejecución real de programas que usan los principios de los determinantes sociales de la salud, pero más importante, ayudará a definir cuál es la mejor manera de avanzar el programa de equidad para que mujeres y hombres, jóvenes y adultos mayores, grupos étnicos de ascendencia africana y discapacitados, con el fin de que todos tengan una vida más activa y saludable. Muy bien. Vamos. Excelente. Y nos vamos con este último video, chicos. La atención primaria de salud consiste en atender a las personas y no en tratar enfermedades o afecciones específicas. ඇත්තටම හොඳ සෞඛ්‍යයක් කියන්නේ ලෙඩක් දුකක් නැතුව ඉන්න එක තමයි. ඒ කියන්නේ නිරෝගීමත්ව ඉන්න එක තමයි හොඳ සෞඛ්‍යයක් කියන්නේ. Primary healthcare plays a really important role in preventative as well as acute care for the community, and a healthy nation actually quite well depends on a good primary healthcare system. Una buena atención primaria de salud se basa en 3 elementos. El primero, empoderar a las personas y a las comunidades para que se ocupen de su salud y la promuevan. My main concern is empowering people. This is the place where we can talk with the people about their health because they come to do physical activities. We are empowering people so that they can control their health into their hand. I think it's marvellous how people can come to a place like this and not be judged. You know, to say, well, listen, you're part of this community here. That's why I love it. There was times even I didn't want to even go for a walk. You know, on Monday, I might take a trip around a block. And then Friday comes, I'm here. You know, so I feel a lot better. El segundo, garantizar políticas y acciones multisectoriales para abordar sistemáticamente los determinantes sociales, económicos, medioambientales y comerciales de la salud. Empowering the citizen is equal as important as providing healthy environment, such as tobacco-free public space, healthy and safety workplace and transportation. I think we have a lot of innovation. When we innovate and decide to combat NCD, then the MOH and the government introduce tobacco tax, increase the tax, stringent implementation of the FCTC, the Framework Convention on Tobacco Control, smoke-free public spaces, warning, and fight with the tobacco industry to the last drop. That means intervention at the policy level. ทำคนเดียวไม่ได้เลยต้องทำแบบมีเครือข่าย We should work with the finance ministry to introduce sugar sweetened beverage tax, which will reduce consumption of the sugar in the population and have long-term effect on obesity. El tercer elemento es situar la atención primaria y las funciones de salud pública en el centro de los servicios de salud integrados. La atención primaria es el primer punto de contacto de los ciudadanos con el sistema de salud. Ofrece cuidados completos y accesibles en la comodidad que responden a las necesidades sanitarias de todos a lo largo de la vida. I think I provide a sort of connection to patients in the local community. So we help monitor people's health, but also we're there to look at the holistic care for patients. We can connect with other healthcare professionals such as psychologists and dietitians. It's good to have a doctor who knows from go to woe what's happening, because every time you see another doctor,
you have to explain all over again. Where when you've got a doctor and you can stay with all the way through, it's so helpful. My role as an Aboriginal health worker is to empower people to take ownership of their own health, and that includes making sure they're coming out of appointments with the right information. In the light of increased elderly people, in the light of increased chronic NCD, this will put a financial constraint. So we have quite challenge to meet the health demand of the citizen in the future. I think first thing first, make the service trustworthy. It's paramount that our people understand their own diagnosis and can tackle their own health issues within their own settings. Si colaboramos para conseguir una atención primaria de salud sólida, podemos, todos juntos, lograr la salud para todos. Excelente, muy bien. Con estos dos videos que nos hablan un poco del enfoque integral de la atención primaria de salud, de los determinantes y por último la salud pública, doy por culminada la clase para que ustedes puedan seguir teniendo esta parte reflexiva de lo que es atención primaria, este concepto grande de salud pública que es sumamente importante. Así que bueno, espero que haya sido de su agrado esta primera sesión y no sé si tienen alguna pregunta, duda, estoy para responder. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, maestra. Bueno, esta es la sesión número 1 de este módulo. Todavía la próxima sesión ya se ha comunicado al grupo de la otra fecha. Igual si tuvieran alguna pregunta, por favor la hacen. Y antes que me olvide, bueno, si no hay más preguntas, por favor se quedan unos minutos más todos, por favor, porque ha ocurrido un incidente. Así es que quisiera conversar. Muy bien. ¿Hay una pregunta, maestra, en el chat? Sí, claro. Dice, el crecimiento poblacional desordenado sin los servicios básicos es muy grave en la salud de niños, adultos, gestantes. Claro. De hecho que efectivamente lo que nos menciona Gladys es cierto. Actualmente ya no tenemos la pirámide poblacional común, que por eso le llamamos pirámide, porque tenía una base ancha y tenía punta, ¿no? Ahora ya no parece pirámide. Ya ha habido tanto el crecimiento poblacional de los menores que por eso se dice que en un futuro vamos a tener más adultos mayores, ¿no? Y donde efectivamente tenemos que ir ya desde ahora estableciendo algunas políticas de apoyo, de prevención para adultos mayores, ahora para los niños actualmente que existe mayor cantidad en gestantes, en los niños, en los adultos. Así que todo esto a nivel de prioridad, empezando por niños y adultos mayores, creo que es algo sumamente importante, ¿no? Así que muy bien acertado comentario de Gladys. Nelly nos dice, el personal, los insumos debido a este desorden es insuficiente, sobre todo porque no realizan los cambios de domicilio. Los insumos debido a este desorden es insuficiente, sobre todo porque no realizan los cambios de domicilio. No entiendo mucho tu comentario, Nelly. ¿A qué se refiere con cambios de domicilio? El personal, los insumos. No entiendo. O sea, quiero entender un poco el contexto del cual me mencionas. Los insumos, no sé si te refieres al insumo de salud, de la familia. Nos dice los medicamentos. Ok. Los medicamentos en los establecimientos es insuficiente porque se mandan de acuerdo a la cantidad de la población. Ok, claro. Es cierto. Sí, muchos no hacen el cambio de su DNI de su domicilio. Y efectivamente lo que dice es cierto, lo que nos dice Nelly, llegan, ¿no? Hay un desacuerdo, ¿no? Llegan una cantidad de, digamos, de medicamentos por distrito, pero a veces no es suficiente porque, claro, posiblemente una persona esté colocada para que sea entregada, pero no vive ahí, ya le quita la oportunidad a otra persona y vive en otro distrito. Y sí, es todo un desorden, ¿cierto? Hay un desorden como tal. No es algo que debe cambiar también porque los servicios de salud
Todos quieren acceder a los servicios de salud, así que es muy importante ello. Dice, ante un crecimiento de la población de los servicios de salud colapsan. Caso de nuevo Chimbote, aumento de las invasiones. Ujú. Las invasiones también se convierten, ¿no? en un proceso bien complejo, la verdad. Porque, claro, las personas quieren tener un lugar donde vivir. Lo cierto es que cuando es una invasión, ya no tienen derecho a agua potable, a los servicios básicos, ¿no? Se hace complejo, la municipalidad no se quiere hacer cargo. Y el que estas personas que están en invasiones tengan que estar en estos servicios genera enfermedades. Entonces son aquellos que se van a enfermar en algún momento, ¿no? Y eso es lo que va a generar problemas también. Entonces, miren cómo esto influye también en la salud pública. Muy bien, Gladys. Muy bien, creo que no hay ningún otro comentario más. Entonces, agradecerles a ustedes por su atención y por estar muy atentos a la clase. ¿Sí? Cuídense mucho, ya nos estamos viendo en la próxima oportunidad. Muy bien, gracias, maestra. Nos vemos en la próxima sesión. Y por favor, se quedan, Gracias. todos se quedan, por favor, unos 5 minutos más. Por favor, no se vayan. A ver, nosotros hemos tomado siempre la iniciativa de que ingresen a través de la plataforma virtual. Ustedes han sido testigos hace un momento de lo que ha pasado en el chat. No sé si alguien se ha dado cuenta. Bueno, no sé si todos se han dado cuenta, mejor dicho, pero algunas enfermeras sí se han dado cuenta. Me han mandado los mensajes de que se les saque a la persona que ha ingresado a escribir lo que de repente algunos ya se han dado cuenta. Esto pasa cuando no se ingresa a través de la plataforma virtual. Y es por eso que yo siempre les pido que por favor cambien, perdón, sus nombres y apellidos. Ya porque yo hace rato he estado viendo uno que dice Galaxy A54, no sé qué otro nombre más por ahí habían puesto. Tengan bastante cuidado, ya porque, miren, nosotros tenemos un lineamiento dentro de la institución, es que ustedes ingresen a través de su plataforma. ¿Ya? Y disculparán por algunos que de repente les estamos quitando unos minutos de su tiempo, pero yo quisiera que vean, no sé si ustedes han estado en la inducción general, para que ustedes puedan ver cómo se ingresa en la plataforma. Y creo que todos tienen acceso. En caso de que no tengan, igual me comunican o le comunican al ingeniero para que puedan ustedes ingresar. Ya, muy bien. Lo voy a compartir brevemente nada más para que recuerden. Ustedes van a ingresar a su plataforma virtual. Ya, bueno, estoy compartiendo pantalla. Me parece que sí se ve. En caso que no se vea, me confirman. Muy bien, entonces ustedes están viendo la plataforma virtual. Ya, entonces, para la próxima sesión, y por favor, les pido de verdad a todos, y ustedes se han dado cuenta, a ver, quiero que levanten la mano, ¿quién se ha dado cuenta del mensaje? Para que de repente no piensen que solamente yo estoy hablando y todo, o de repente todos. ¿Quiénes se han dado cuenta? Bueno, voy a dejar de compartir, voy a dejar de grabar de una vez.